Imagine un grupo de 6 personas que obtiene acceso a datos confidenciales de las organizaciones más grandes del planeta. Parece algo difícil, algo que solo un grupo de hackers muy experimentados podría hacer, pero este grupo logró hacerlo como si nada. No hubo infiltrados, ni fuerza armada, ni violencia. Solo 6 jóvenes con computadoras, acceso a internet y mucho conocimiento en informática. El 2 de junio del 2011, un grupo de hackers anónimo filtró la información de más de 1 millón de usuarios registrados en las bases de datos de Sony Pictures y lo que ahora es Sony Interactive Entertainment, para posteriormente publicar varios tweets sarcásticos en contra de Sony, mofándose por lo fácil que les resultó obtener tanta información confidencial, en los que decían cosas como: Hey Sony, ¿sabes que nos escapamos con un montón de tus propiedades internas ahora mismo y ni siquiera te has dado cuenta? Lento y seguro, muchachos. Además, Sony no fue la única organización afectada por este grupo. De ahí siguió la CIA, el FBI, Fox, entre otros. Todo esto en menos de 2 meses y con el esfuerzo de solo 6 integrantes, algunos incluso menores de edad. Pero un año antes del nacimiento de este grupo ocurrió un evento que cambiaría la percepción que tenían las personas sobre las computadoras y los hackers, ya que en 2010 Anonymous comenzó la Operación Túnez. En esta, varios grupos de atacantes se unieron para apoyar al pueblo tunecino durante las protestas en contra de la dictadura de Zine El Abidine Ben Ali, un presidente que obviamente no buscaba la libertad de su pueblo, ya que en un momento llegó a bloquear las cuentas de Facebook y sitios web de blogueros que iban en contra de la dictadura. Lo que hizo Anonymous ante esta situación fue perpetrar ataques de DDoS para derribar las páginas del gobierno. Al obtener acceso a una de las páginas web, publicaron una carta en la que relataban que eran conscientes de lo que estaba pasando en Túnez y que iban a lanzar ataques hasta que se respetara el derecho a la libertad de los tunecinos. Anonymous will fight against those who are trying to prevent you from knowing the truth. Anonymous will fight against those who want to steal from Tunisians their right to free expression. Ante esta situación, el presidente huyó del país. Después de haber presenciado este acontecimiento, varios hackers del grupo se dieron cuenta de que las computadoras no solo son herramientas digitales, son armas que pueden tumbar países enteros. En esa época, el internet todavía seguía desarrollándose y no estaba tan arraigado a la sociedad como lo está hoy, por lo que todavía se podían encontrar muchas vulnerabilidades en las páginas y sitios web de muchas organizaciones. Esto motivó a varios miembros a dejar Anonymous para formar un grupo que se dedicara a explotar estas vulnerabilidades, burlarse de las empresas por ser tan descuidadas y demostrar lo poco seguras que realmente son. Pero la causa principal que dio origen al abandono de Anonymous por parte de algunos integrantes ocurrió unos meses después, durante la operación Payback. Durante esta operación, Anonymous se encargó de atacar a empresas que iban en contra de Wikileaks, una organización que publica documentos confidenciales sobre el gobierno con el fin de asegurar el libre acceso a la información. Esto claramente no le gustó al gobierno de los Estados Unidos, por lo que ordenó a algunas empresas que cortaran sus servicios de donación a Wikileaks, como Visa, Mastercard y PayPal, por lo que Anonymous se encargó de dirigir ataques hacia estas empresas, demostrando su apoyo por Wikileaks y por el derecho del acceso a la información. En este punto, Anonymous estaba metiendo mucho en temas políticos, y eso no es lo que buscaban algunos miembros, quienes querían hackear por el simple hecho de divertirse y humillar empresas. Por lo que un tiempo después de la operación Payback surgió Lulzsec. Los fundadores de Lulzsec se caracterizaban por ser jóvenes que, además de ser ingeniosos y muy buenos manejando sistemas informáticos, también tenían una personalidad llamativa, lo que les hizo ganar aún más popularidad entre los hackers del momento. Uno de los ataques en los que participaron los que posteriormente serían los fundadores de Lulzsec ocurrió el 11 de febrero. Este tuvo como causa principal las amenazas de Aaron Barr, el CEO de HB Gary, una empresa contratada por el FBI para atrapar hackers. En estas amenazas decía que iba a desmantelar la identidad de miembros de grupos de hackers. Así que HB Gary recibió un ataque de parte de Anonymous, quienes obtuvieron acceso a todas las cuentas del CEO de HB Gary, ya que este usaba la misma contraseña para todas sus cuentas, incluyendo Twitter, LinkedIn, World of Warcraft, entre otras. El mismo individuo que supuestamente iba a sacar a la luz a los miembros de Anonymous terminó siendo el menos apto para llegar a hacer algo así, ya que al usar una sola contraseña en todos los sitios web, obviamente si alguien logra ingresar aunque sea a una sola de sus cuentas, automáticamente tiene las credenciales necesarias para acceder a todas. Esto arruinó la reputación de Aaron Barr, quien más tarde tuvo que renunciar como CEO. El siguiente ataque fue un 7 de mayo del 2011. Este marcó el inicio de un evento llamado 50 Days of Lulz, o 50 días de Lulz, en el que obtuvieron datos importantes de sistemas pertenecientes a la cadena de televisión Fox.com. Más específicamente, datos del casting de un programa llamado The X Factor USA, tales como nombres, direcciones, teléfonos, emails y fechas de nacimiento, para posteriormente publicarlos en línea. Pero ¿cómo lograron obtener acceso a toda esta información? Bueno, el ataque que utilizaron se llama inyección SQL. SQL es un lenguaje de programación que se utiliza para administrar y modificar bases de datos SQL.
Lo que ocurre en este ataque es que cuando algún software que utiliza una de estas bases de datos recibe una consulta, por ejemplo cuando un usuario quiere consultar unos datos de su cuenta, la aplicación tiene que generar una consulta SQL que se encargue de obtener esta información. Por ejemplo, digamos que yo busco por un profesor llamado Daniel en una página web que tiene una base de datos. Lo que va a hacer la página web es armar esta consulta SQL. Esta consulta busca por un profesor llamado Daniel en una columna llamada profesores en una tabla llamada colegio. Si el campo en donde se inserta el nombre estuviera vacío, esta consulta no devolvería ningún resultado. Por lo tanto, obtendría el valor de false. Ahora, si sabemos un poco de lógica de programación, podemos deducir fácilmente que una computadora siempre va a interpretar esta expresión como verdadera, porque 1 sí es igual a 1. Por lo tanto, esta expresión tiene un valor de true. En SQL, cuando una condición siempre es verdadera, SQL devuelve todas las filas de la tabla. Al unirse las dos condiciones con un operador OR, la condición hecha por la página tiene el valor de false, ya que no hay ningún profesor que no tenga nombre, pero la condición escrita por el hacker devuelve el valor de true. Y como las dos condiciones están unidas por un operador OR, eso hace que las dos pasen a tener el valor de true, y SQL al recibir un valor de true, devuelve todos los registros que encuentra en la tabla colegio. Esta consulta al ejecutarse en SQL devuelve todos los valores de una tabla. Entonces, si un usuario ingresa todo este texto en una aplicación web que no tiene seguridad, probablemente podrá obtener acceso a toda la tabla de la base de datos. Otro de los ataques hechos por Lulzsec ocurrió el 30 de mayo del 2011, en el que atacaron directamente a la página de Public Broadcasting Service, o PBS, la cual es una cadena pública que hace contenido educativo, cultural y noticioso en Estados Unidos y lo transmite a través de la radio, la televisión o a través de su página web. El caso es que Lulzsec obtuvo acceso a una base de datos de la PBS a través de un ataque de inyección SQL, de la cual se filtraron contraseñas, usuarios y correos de empleados y de usuarios. Al obtener esta información vieron que la PBS estaba repitiendo contraseñas en varios sitios, además de que estas ni siquiera estaban encriptadas, por lo que pudieron verlas fácilmente. Uno de los casos más contundentes de este grupo fue cuando obtuvieron acceso a la página web de la PBS en la que publicaron una noticia falsa, diciendo que Tupac seguía vivo y que estaba viviendo en Nueva Zelanda. Tan solo unos pocos días después fueron a por una víctima mucho más grande, Sony. El 2 de junio, Lulzsec afirmó obtener la información de más de 1 millón de cuentas de páginas de Sony Pictures mediante una inyección SQL, pero Sony desmintió esto, diciendo que la cifra real era mucho menor. Igualmente, Lulzsec terminó publicando la información personal de miles de usuarios. Sony tuvo que invertir cerca de $600,000 para recuperarse del ataque, pero el daño a su reputación ya estaba hecho. Posteriormente, el 3 de junio, dirigieron otro ataque a Sony en el que obtuvieron 54 megabytes de código fuente de sus desarrolladores, que después publicaron en línea, demostrando así la poca ciberseguridad que tenían las organizaciones. A partir de aquí, el grupo empezó a hacer ataques dirigidos a entidades de un mayor rango, ya que el 3 de junio, Lulzsec obtuvo acceso al sitio web de una organización llamada InfraGard, la cual trabaja directamente con el FBI, entre otras entidades gubernamentales. Esto significó una gran humillación para esta organización, ya que al tratar temas de seguridad, debería como mínimo implementar medidas que eviten que los hackers puedan obtener acceso a sus sistemas. Pero esto ni siquiera fue un trabajo difícil para Lulzsec, ya que simplemente tuvieron que hacer otra inyección SQL para obtener la base de datos completa, incluyendo nombres, correos y contraseñas de miembros de InfraGard, que posteriormente fueron publicados en Pastebin, la cual es una página web en la que cualquier persona puede publicar texto sin la necesidad de crear una cuenta. Después, el 13 de junio, el Senado de los Estados Unidos detectó un intruso en su sitio web, senate.gov, del cual se extrajeron datos como carpetas y configuraciones internas. La información obtenida no era confidencial, pero esta intrusión, al igual que las anteriores, no tuvo poco impacto, ya que al obtener esta información la publicaron, para demostrar lo fácil que les resultaba hacer estos ataques y cómo organizaciones tan grandes como el Senado no le daban tanta importancia a su seguridad digital. A Lulzsec no le bastó con humillar a todas las organizaciones anteriores. Quería más diversión, más entretenimiento. Con todos los ataques que ya había hecho, ya habían adquirido suficiente experiencia para ir un paso más allá. Así que el 15 de junio realizó un ataque de DDoS al sitio web de la CIA, CIA.gov, el cual consiste en usar usuarios falsos provenientes de varias computadoras llamados botnets, para que hagan muchas peticiones a una página web. La página, al no poder procesar todas estas solicitudes, se crashea. Mientras Lulzsec estaba en su prime, uno de sus integrantes, llamado Sabo, cometería un error que le costaría a Lulzsec su anonimato, ya que el FBI logró dar con su paradero porque este estaba utilizando el mismo apodo tanto en Lulzsec como en otros servidores desde hace años, por lo que no fue difícil para el FBI rastrearlo a partir de esta pista. Al capturarlo, le dieron dos opciones: la opción de pasar más de 100 años en prisión dejando a sus dos hijos sin nadie quien los cuidara, o colaborar con el FBI dando información sobre los demás integrantes del grupo.
claramente eligió la segunda opción. Fue aquí cuando el FBI encomienda a Szabo que siga actuando como si todo siguiera igual, que siguiera obteniendo datos confidenciales y crasheando sitios web como si nada. A partir de aquí, el FBI ya se estaba tomando las cosas en serio. Arrestaron a miembros de Anonymous y comenzaron a rastrear a los integrantes de Lulzsec. Así que Lulzsec también se empezó a tomar las cosas más en serio, por lo que el 20 de junio se alió con Anonymous para poner en marcha la operación Antisec, liderada por Szabo, la cual tenía como fin demostrar lo poco seguras que realmente son las instituciones que pretenden brindar seguridad a las personas, como los gobiernos, las agencias policiales, empresas militares, entre otras organizaciones como la Serious Organized Crime Agency, o SOCA, a la cual le hicieron un DDoS a su página web, o el Departamento de Seguridad Pública de Arizona, de donde obtuvieron y publicaron datos de policías como contraseñas, emails, informes y documentos confidenciales. Lo que no sabían los demás miembros es que el FBI había puesto un software espía en la computadora de Szabo, lo que les permitía ver todo lo que hacía paso a paso. Gracias a la evidencia recolectada aquí, poco a poco el FBI fue capturando a cada integrante de Lulzsec. Jake Davis, conocido como Topiary, tenía 18 años. Tenía experiencia como hacker, pero era el encargado de los comunicados y la cuenta de Twitter. Básicamente fue quien le dio a Lulzsec su personalidad y también llegó a ser un miembro de Anonymous antes de unirse a Lulzsec. Enfrentó 24 meses en un centro juvenil. Ryan Aykroyd, conocido como Kyla, de Reino Unido, tenía 24 años. Era un hacker especializado en encontrar vulnerabilidades y explotarlas al máximo. Ryan Cleary, conocido como AV Unit, de Reino Unido, era el encargado de los servidores del grupo, los cuales usaban como infraestructura para la comunicación entre los miembros y para realizar ataques de DDoS. Enfrentó 32 meses en prisión. Darren Martin, conocido como Ponzos, de Irlanda, de 29 años, no era un miembro formal del grupo, pero sí era un colaborador clave, involucrado en hackeos, administración de servidores y herramientas de intrusión. Enfrentó una sentencia de prisión suspendida de 9 meses. Mustafa Al-Bassam, conocido como Tiflow, de Reino Unido, tenía 16 años, pero incluso a esta edad ya era uno de los mejores del equipo, ya que se interesó por el funcionamiento de las computadoras y las redes desde muy pequeño. Era considerado el miembro más inteligente de todos. Recibió una sentencia suspendida y tuvo que hacer 320 horas de trabajo comunitario. Héctor Monsegur, conocido como Szabo, de Estados Unidos, con 29 años, era el líder del grupo. Decidía qué ataques realizar, pero terminó siendo arrestado y fue a quien la policía usó para obtener la identidad del resto de los integrantes. El juez lo sentenció a tiempo cumplido y libertad condicional por haber pasado ya un año en prisión. Finalmente, Lulzsec se disolvió y la mayoría de los integrantes fueron arrestados o sentenciados a una prohibición del uso ilimitado de la tecnología. Algunos de ellos ahora usan todo su conocimiento para el bien, como en el caso de Mustafa Al-Bassam o Tiflow, el cual fundó su propia empresa de seguridad web llamada Celestia Lab. Szabo, que ahora trabaja como un hacker de sombrero blanco. Jake Davis ahora es un consultor de ciberseguridad. Ryan Aykroyd ahora es un líder en pruebas de penetración en una empresa llamada The Hadoop Group. Y Darren Martin es un pentester en una empresa llamada Cybermax. No se sabe qué fue de los demás miembros a partir de ahí. Lo que sí se sabe es que marcaron la historia de la ciberseguridad para bien, ya que hicieron que las organizaciones alrededor del mundo tuvieran más en cuenta la seguridad en el mundo digital, y sin ellos la ciberseguridad no estaría tan desarrollada a como lo está hoy en día. Lo más importante que dejaron como legado no son los datos que robaron, sino la lección que dieron. En el internet nadie está a salvo de ser atacado, ni siquiera la CIA, por lo que nunca se puede ser confianzudo cuando se habla de ciberseguridad. Si les gustó el video, me ayudan dando like y suscribiéndose para seguir trayendo videos de este tipo. Gracias y chao.